Yo voy a orar. Gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Sabemos que la palabra de la Biblia es verdadera y estamos aquí nosotros para seguir estudiando tu palabra y te pedimos que nos des entendimiento de tu palabra. Abre el corazón de los que oyen la palabra y controla la boca del que predica la palabra, y que solamente la palabra de Dios sea enseñado y predicado y no palabra de hombres. Queremos confiarte todas estas horas en ti y que tú puedas guiar este estudio desde el principio hasta el fin. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en el libro de la Biblia un versículo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 21 y 22. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 21 y 22. Aquí este versículo vamos a leer juntos. Y dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Este libro de Deuteronomio fue escrito hace 3.500 años atrás. La Biblia no es un libro de hoy. Es un libro que ha sido escrito. Se empezó a escribirse 3.500 años atrás y se terminó de escribirse hace 1.900 años atrás. ¿Qué eso significa? La Biblia se tardó en escribirse 1.600 años. Este libro de Deuteronomio, que se encuentra en el Antiguo Testamento, fue escrito, es uno de los libros más viejos de la Biblia. 3.500 años atrás se escribió este libro. Y en aquel tiempo ellos no tenían la Biblia, sino lo que tenían eran profetas. ¿Quién eran los profetas? Los que hacían, los que llevaban el mensaje de la palabra de Dios al pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel. Entonces, pero aquí como ellos no tenían la Biblia, ellos estaban aquí preguntando, ¿cómo nosotros sabemos que lo que este profeta trae el mensaje como palabra de Dios es palabra de Dios o es palabra de hombre inventada por el que trae el mensaje? Lo mismo hoy nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo sabemos que todo lo que está escrito aquí en este libro, la Biblia, es palabra de Dios? ¿Verdad? No todos creen que la Biblia es palabra de Dios. Para que uno pueda creer en algo, primero hay que conocer, y puede haber pruebas que compruebe la veracidad de la Biblia. Por eso, este mismo versículo también aquí decía, ¿cómo conoceremos que es palabra de Dios? Entonces responde la misma Biblia de esta manera, diciendo: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Qué es lo que entonces le contesta? Si lo que dice aquí en la Biblia no se cumple y no acontece, no es palabra de Dios. Es mentira, es palabra de hombre inventada. Pero si se cumple y acontece, ¿qué significa? Es palabra de Dios y hay que tener, dice la Biblia, temor de Dios. ¿Sí se entiende? Eso es muy, muy importante. Dios no nos ha ordenado que creamos en Dios con los ojos cerrados. Uno no cree porque uno dice que hay que creer porque sí. Uno cree porque hay suficientes pruebas que pueden comprobar la veracidad de la Biblia, que es palabra de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy, juntos. Vamos a ver aquí un versículo en la Biblia. Dice así, en el libro de Isaías, dice lo mismo también. Dice: traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ellos, sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Aquí también el pueblo de Israel, ellos era el pueblo de Dios, pero también estaba diciéndole a Dios que traigan, ¿qué cosa? Pruebas, para que nosotros podamos poner nuestro corazón y creer que es el verdadero Dios.
Ayer había un versículo en el libro de San Juan capítulo 17 que decía: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, dice. Único Dios verdadero. Estudiamos ayer, ¿verdad? ¿Y por qué? Había muchos dioses falsos en el mundo. Entonces, ¿cómo sabemos que ese Dios es el único Dios verdadero? Aquí dice, esta es la condición. Si ese Dios es único y verdadero, tiene que saber decirnos, a todos, a cualquiera, ¿qué cosa? El futuro, lo que ha de venir en el futuro. Y luego dice, también díganos lo que ha pasado desde el principio. ¿Qué es el principio? Cuando Dios creó a Adán y Eva. El comienzo de la historia de la humanidad. Entonces, si tú me dices eso, Dios, pondremos nuestro corazón ¿en qué? En tu palabra. Lo vamos a tomar como verdad. Y luego aquí, tercero, dice, hacednos entender lo que ha de venir. No solamente nos tiene que enseñar lo que el futuro, sino hacernos entender. ¿Cómo podemos entender las cosas que todavía no han ocurrido? Con pruebas y evidencias. ¿No es así? Por eso, esta es la condición para que nosotros poner nuestro corazón, nuestra confianza en la Biblia. Otra de las condiciones, aquí dice, en rojo dice, a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Otra de las cosas que este Dios tiene que hacer es, ¿qué dice? Bien o mal. En otras palabras, puede traer bendición, pero también puede traer maldición. Y nosotros viendo todas estas cosas, nos maravillemos. ¿Qué es maravillarnos? Asombrarnos, quedarnos muy asombrados de lo que vamos a ver hoy con nuestros ojos. Entonces, vamos a ver qué es lo que da la palabra de Dios como prueba. Hoy vamos a ver acerca de un pueblo que se llama Israel. Este pueblo es el pueblo que va a dar testimonio acerca del Dios único y verdadero. Y van a darse cuenta ustedes solos que todo lo que está escrito aquí desde el Antiguo Testamento, las profecías escritas, se han cumplido, ¿saben cuándo? En nuestra generación. Y se va cumpliendo. ¿Cuándo se escribió el libro de Deuteronomio? Dijimos 3.500 años atrás. Este libro de Isaías que acabamos de leer, ese libro fue escrito aproximadamente 2.600 años atrás. Lo mismo. Ya estaba dicho en la Biblia, lo único que tenemos que hacer nosotros es ver si las cosas escritas en la Biblia a lo largo del tiempo se ha cumplido. Miren, aquí hoy vamos a ver acerca de un pueblo que se llama Israel. Dice así, leemos juntos este libro de Deuteronomio. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí le está diciendo al pueblo de Israel, este pueblo de Israel es el pueblo que Dios ha escogido, ¿para qué? Para que por medio de este pueblo la gente de todas las naciones del mundo sepa que existe un Dios y que este Dios vive. Entonces, ¿qué es lo que le promete a este pueblo 3.500 años atrás? Si oyere atentamente la palabra de Dios, Jehová, tu Dios, ¿qué dice? Te exaltará. ¿Qué es exaltar? Ponerlo encima de todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo dijo estas palabras Dios? 3.500 años atrás. Y luego sigue diciendo, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Y sigue diciendo la Biblia, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. ¿De qué habla? Bendito en la ciudad y también bendito en el campo. Recuerden lo que estamos leyendo. Luego dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Dice que Jehová Dios va a abrir el cielo y va a hacer caer
su buen tesoro y también va a dar lluvia a la tierra. ¿Por qué lluvia? Si no hay agua no se puede cultivar. Entonces dice que Él va a bendecir toda obra de tus manos. ¿Conocen ustedes Israel hoy en la actualidad? Nadie ha viajado allá, ¿no? Si tiene oportunidad, viaje. Pero yo les voy a mostrar ahorita lo que es Israel hoy en día. Miren. Les voy a mostrar un documental acerca de Israel hoy en día. ¿Por qué les muestro este documental acerca de Israel? Porque Israel hasta hace 65 años, ellos no tenían su tierra. Era un país que andaba vagando por todas partes del mundo. Hace unos 65, 70 años, ellos no tenían tierra. Pero hoy, como dice en la Biblia, que decía, bendito tú en el campo y serás bendito tú en la ciudad. Este es Israel hoy en día. Si ustedes visitan hoy, Israel tiene un clima como California. En California no llueve, ¿verdad? En Israel tampoco llueve. Pero vean, es un país que está cultivando y que está exportando sus frutos, sus flores, todos los frutos de la tierra ellos están exportando. Hoy Israel es un país moderno. ¿Saben cómo era 70 años atrás? Era así. No había absolutamente nada, era una tierra desierta. Pero hoy, si ustedes ven la foto de antes y después, este es el cambio que ellos tuvieron en estos últimos 70 años. Miren, Israel, ¿por qué este país ha sido de esta manera bendecida? Miren, yo les voy a aquí enseñarle algunas empresas de Estados Unidos, en donde ustedes podrán leer aquí
Les voy a mostrar fotos de compañías de personas de Israel, de empresarios judíos, son dueños judíos. Todas estas compañías, ¿a quién pertenece? A los judíos. Son empresas multinacionales, globales, y ellos tienen sedes en todos los países del mundo, pero sus dueños son de Israel, son de descendencia de Israel. ¿Recuerdan el versículo que leímos? Tú serás exaltado sobre todas las naciones. Serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo. ¿Conocen todas estas marcas? ¿Son conocidas estas marcas? Todos los días consumimos, ¿verdad? Todo esto ya estaba profetizado en la Biblia, en la palabra de Dios. 3500 años atrás, la Biblia decía que ellos iban a ser muy poderosos en cuanto a la economía. Pero no solamente la economía, ahorita vamos a ver más. ¿Conocen todas estas empresas? Si alguien vive en Estados Unidos, son empresas muy conocidas mundialmente. Todas estas empresas pertenecen a los judíos. Todas estas empresas. Miren, vamos a leer juntos este versículo. Bendito serás tú entrar, bendito en tu salir. También seguimos leyendo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Sobreabundar. ¿Qué significa sobreabundar? Tienen una bodega para guardar todo su dinero, no le alcanza la bodega. Sobreabunda. Hoy todos sabemos que estas personas que yo les voy a mostrar aquí en la foto son de descendencia judía. La reina Elizabeth, el físico matemático, el psicólogo, actrices y actores famosos, cantantes, mundialmente famosos. Hoy en día también, de la película Disney y luego de la Facebook. Todos conocen Facebook, ¿verdad? Todos conocen Google. Son de empresarios judíos. Aquí en este periódico de Estados Unidos dice, es Hollywood manejado, controlado por los judíos. Sí, puedes apostar que sí, dice. Sí, puedes apostar que todo está controlado por los judíos. Pero uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que ellos estén controlando todo? No solamente la economía, los cines, los canales de la tele, el mercado del petróleo, el mercado de diamantes, el mercado de productos alimenticios, todo lo que uno esté consumiendo en ese mundo debe pasar por la mano de ellos, por la compañía de ellos debe pasar. Leemos, dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. 3500 años atrás, Dios había prometido y profetizado estas palabras al pueblo de Israel. No a nosotros, sino al pueblo de Israel. Y hoy en nuestra generación se han cumplido todas estas palabras. ¿Qué le dije yo? 70 años atrás no existía Israel en el mapa. No existía en el mapa. Pero un día ellos regresaron a su tierra de Israel, declararon la independencia y empezaron a ser fuertes y poderosos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué no tenía que ser los mexicanos, sino los judíos? ¿Verdad? Porque está escrito ¿en dónde? En la Biblia. Para que la Biblia, ¿se acuerda lo que leímos hoy el primer versículo? ¿Cómo sabemos nosotros que es la palabra de Dios que ha hablado? Si lo que dice aquí en la Biblia se cumple y acontece, es palabra que Dios habló, dice la Biblia. Y hay que tener temor en Dios y hay que poner nuestro corazón, dice, en la palabra. ¿Por qué ellos son tan ricos? Mire, ellos tienen la fortuna de todo el mundo entero.
Si ustedes ven aquí, miren, en el rubro de la tecnología, si ven allá a la derecha en azul, dice Microsoft, el Google, Dell, el Oráculo, el Facebook, el YouTube, el Facebook otra vez. Dice luego, todas estas empresas pertenecen ¿a quiénes? A los judíos. Todos, en la tecnología, en la internet. Y todas estas empresas son empresas que venden ¿qué? Gasolina. ¿Verdad? Mundialmente ellos venden gasolina. Los árabes producen la gasolina, ¿verdad? Pero ¿quién controla entonces el precio de la gasolina mundialmente? Los judíos. Esos son canales de la tele, ¿verdad? ¿Los dueños? ¿Quiénes son los dueños? También los judíos. Por eso en el periódico apareció, los judíos controlan la media. Entonces, ellos sacan al aire en la tele lo que a ellos les parece. ¿Ustedes alguna vez han visto noticias en la tele? Ponen Canal 9, Canal 11, Canal 5, Canal 4 y las noticias son todo lo mismo. ¿Verdad? Todo el día pasan lo mismo. ¿Habrá tan pocas noticias mundialmente? ¿Tan poquitas que estén repitiendo siempre lo mismo? Alguien de la prensa, ¿qué es lo que están haciendo? Este sácalo al aire, este no, este lo escondemos, este sí, este no. ¿Y quién hace ese trabajo? La prensa que se llama Reuters, son ellos. Ellos envían todo lo que hay que sacar al aire a diferentes canales. Ellos controlan hasta la tele. ¿Sí se entiende? Y la gente, el pueblo, todo lo que pasa en la tele, ellos lo toman como si fuera verdad, pero están manipuladas. Miren, aquí vamos a leer este versículo juntos también. Dice, prestarás muchas naciones y tú no pedirás prestado, dice aquí. Pedirás, dice. No van a pedir ellos, pero vas a prestar a muchas naciones. ¿Qué cosa? Con todo el dinero que ellos recogen, ¿qué es lo que van a hacer? Dice la Biblia. Van a prestar. ¿A quiénes? ¿A las personas o a las naciones? Ellos prestan dinero a países. ¿Quiénes? Israel. ¿Quiénes son ellos? Testigos de Jehová son Israel. Ellos testifican al Dios vivo para que nosotros entendamos que Dios existe. Para que nosotros entendamos que lo que dice la Biblia es verdad. Miren, prestarás a muchas naciones, dice aquí, ¿no? ¿Saben quiénes son ellos aquí? Que les voy a mostrar en la foto. Son los presidentes del Banco Central de aquí de Estados Unidos, que también aparecieron en las revistas muy famosas. ¿Quiénes son ellos? El que hace derrumbar o levantar la economía del mundo. No de un país, del mundo. Hace un mes, en México, ha subido el dólar. ¿Sí sabían eso? Hace un mes. ¿Sabe por qué subió el dólar? La mujer, aquí que está abajo, hizo una conferencia de prensa para subir la tasa de interés aquí en Estados Unidos. Y al día siguiente, ¿qué es lo que pasó? Subieron todas las monedas del mundo. El dólar, ¿verdad? En México subió. En Corea subió. En todos los países subió. Con una conferencia de prensa, ellos pueden mover la economía del mundo. No solamente eso, este edificio se llama Banco de Reserva Federal. ¿Saben? Este es un banco privado, no es del gobierno de Estados Unidos. Hoy en día es sabido eso. Banco de Reserva Federal de Estados Unidos. Es el banco del Estado, es el banco del gobierno federal. Pero es una institución privada. ¿Por quién está controlado? Para que el banco preste dinero, alguien tiene que depositar el dinero, ¿no es así? ¿O creen que el banco tiene una fotocopiadora y saca copias a color del dinero? No es así.
alguien tiene que depositar el dinero y ellos son los accionistas, ¿verdad? Lo que tienen las acciones del banco. ¿Quiénes son ellos? Aquí está en inglés, pero es muy fácil de entender. Dice, son 12 dueños que se están adueñando del banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. En la familia, arriba de todo dice Rothschild, el Banco de Londres. Esa es una familia. Rothschild, Banco de Berlín. ¿Quiénes son ellos? Israel Moses. ¿No suena judío el nombre? Si ustedes ven, todos son empresas de judíos. Y de unas cuantas familias, no muchas, unas cuantas familias solamente. Entonces, una palabra de ellos cambia la economía del mundo enteramente. Aquí apareció en una revista de Nueva York diciendo el cerebro judío. ¿Por qué ellos son tan inteligentes? ¿Por qué ellos tienen tanto dinero? ¿Por qué ellos están en todos los rubros juntando dinero? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque lo dice en la Biblia. ¿Sí se entiende? Para que la Biblia se cumpla, ellos son los más poderosos y los más ricos hoy en día. El pueblo de Israel. ¿Cuándo se escribió el libro de Deuteronomio? 3.500 años atrás. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Todos los países del mundo tienen deuda externa, deuda que debe dinero. Y ese dinero viene de los judíos. Todo el dinero. No solamente la economía, también en lo militar y en la política. ¿Qué es lo que dice aquí? Leemos, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Quién va a pelear por ellos? Dios dice que va a pelear. En el libro de Josué hay un versículo que dice así, Josué 23 dice, un varón de vosotros, o sea, un varón de Israel, perseguirá. ¿A cuántos? A 1000. ¿Es posible? Tal vez uno que tiene en este tiempo de Josué no había pistolas, no había granadas, no había bombas. ¿Peleaban con qué peleaban? Con espadas y lanzas. ¿Será posible que con una espada matara a 1000 personas? Como Rambo en las películas. Solamente en las películas, ¿verdad? Pero aquí está hablando de guerras verdaderas, no películas. Dice que uno va a perseguir a 1000. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como dijo él. Uno va a matar a 1000, dice. Miren, esto fue décadas atrás, en donde apareció en el periódico coreano. No lo pude encontrar en el periódico español, pero dice, intercambio de 6 judíos por 4.500 palestinos. ¿Qué hicieron? Después de la guerra que tuvieron contra los palestinos tomaron 6 rehenes de los judíos. Y luego los de Israel tomaron 4.500 prisioneros de guerra. Y un día ellos decidieron hacer ¿qué? Cambio. De este lado separaron 6 personas judías y de este lado 4.500. ¿Sí se entiende lo que dice en la Biblia? Aquí también dice, en el 26 de noviembre de 1983, dice, Israel deja en libertad a 4.760 milicianos palestinos a cambio de 8 soldados judíos. 8. Lo mismo aquí también dice, 3 soldados judíos es intercambiado por 1.150 palestinos. ¿Cómo es posible? ¿Quién está detrás de la guerra? Dios Jehová dice. Si alguien viera una lucha como esta, un niño peleándose con ese luchador de sumo, y todos nosotros somos espectadores que estamos ahí, en ese lugar, ¿qué vamos a pensar? Regrésenos el dinero. ¿A qué venimos aquí? ¿Verdad? ¿Quién va a ganar? Obviamente el hombre luchador de sumo. Pero supongamos que al rato sucede esto. Lo levanta
y los tira al suelo. ¿Qué dirá la gente? Todos estarían parados, ¿verdad? Y se estarían maravillados, asombrados, diciendo, ¿qué estarían diciendo ustedes? Hay un poder detrás de ese niño, hay una fuerza sobrenatural de ese niño. ¿No es así? Hay una fuerza sobrenatural detrás de ese niño. Ese niño es Israel. Israel ha tenido más de 6 grandes guerras después que ellos declararon la independencia. Y esas 6 guerras fue en realidad un judío contra 1000 árabes. 1000 árabes. Y todas esas 6 guerras la ganaron los judíos. 1 contra 1000 era. ¿Y quién ganó? Israel. Vamos a leer este versículo. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente. Dice que Jehová pondrá a Israel por cabeza y no por cola. ¿Qué es la cabeza? El cerebro, el que maneja todo. ¿No es así? Hoy en día, en este mundo, hay un pueblo que es cabeza. ¿Quién será? ¿Estados Unidos? No. ¿Será Alemania? Tampoco. ¿Será México? Tampoco. Es Israel. Israel es la cabeza que mueve al mundo entero. Por eso se han editado libros como estos que dice, ¿qué dice? Poder judío. Periodistas, ellos sacan, después de varias investigaciones, que Estados Unidos también está controlado por Israel. ¿Ven la estrella? Hay una estrella muy diferente a la demás, ¿verdad? Esa es la estrella de David, la estrella de los judíos. Aquí está en inglés, pero esta es una rectora de la Universidad de Harvard. ¿Quién es ella? Rectora de la Universidad de Harvard en el Departamento de Leyes. Dice que más de 50% de los que practican la ley aquí en Estados Unidos son judíos. ¿Sí escucharon bien? Aquí en Estados Unidos, 50% de los que controlan la ley son los judíos. En la Universidad de Harvard, en la Escuela de Derechos, en esa escuela hay más de 50% de judíos, nada más en esa universidad. ¿Sí se entiende? Hasta las leyes están controladas por los judíos. Y aquí dice, el control del Congreso de Diputados y el Senado de los Estados Unidos en mano de los judíos. Y aquí dice, el poder de los judíos mueve y controla al mundo entero. ¿Saben quiénes son? Presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Él participa en una conferencia, en una organización judía. Todos los políticos están allá presentes. ¿Por qué será? ¿Por qué todos los políticos, la mayoría de los políticos de Estados Unidos, participan en estas celebraciones de los judíos? ¿Por qué será? ¿Saben cuánto es la población judía? El 2% son los judíos de la población mundial. 2%. Controla todo Estados Unidos y controla el mundo entero. Leemos, dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado. Y luego dice, Jehová tu Dios, Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Quién es el que da todo este poder? Dios. Dios ha dicho una cosa en la Biblia y lo hace cumplir. 3.500 años atrás estaba profetizado acerca de esta bendición que ellos iban a tener y en nuestra generación ellos las tienen. En Israel hay un mar que se llama Mar Rojo. Estas son fotos del Mar Rojo. Mar Muerto. Hay un mar que se llama Mar Muerto. ¿Por qué muerto? Porque el agua del mar entra, pero no sale.
Durante miles y miles de años, la gente investigaba para qué servirá este mar. Por eso lo llamaron mar muerto, porque no servía. ¿Para qué sirve este mar? Hoy en día descubrieron, ¿saben cuánto vale este mar? Dicen que hay que juntar todo el dinero de todos los países del mundo para comprar este pedazo de mar. Porque contiene muchas materias primas que valen muchísimo, como el uranio. ¿Saben qué es el uranio? Se fabrican bombas nucleares con el uranio. Y también se encuentran materias por las cuales, aquí si ustedes ven, cremas para las mujeres, para que se vean con menos arrugas. Este mar vale más que todos los dineros que tienen los países del mundo. La Biblia ya lo había dicho. En el libro de Isaías dice, la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. La bendición del mar, la multitud, la riqueza del mar van a regresar a ellos, dice. Y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. En la Biblia ya estaba profetizado 2600 años atrás acerca de lo que valdría este mar muerto. Y recién hoy lo descubrieron los científicos. Miren, Israel, vean aquí, ven el puntito rojo, tal vez los que se sentaron allá atrás no se ve, pero ven el puntito rojo, ese es Israel, pero no es el puntito rojo, ese puntito rojo hay que dividirla como en 20 pedazos para que sea Israel. ¿Sí se entiende? ¿Por qué Dios habrá elegido un país tan pequeño? ¿Y por qué no habrá elegido Estados Unidos, un país tan grande? ¿Por qué habrá elegido este país tan pequeño para que nosotros veamos estas cosas? Según la Biblia, dice que este es el país más insignificante. ¿Qué es insignificante? Que no tiene valor. Nadie le presta atención a este país tan pequeño, tan insignificante, de menos, tan poco valor. Pero vean hoy, ¿a quién le interesa? A todos los países del mundo le interesa Israel. ¿Van a ellos para qué? Présteme dinero para la economía de nuestro país, de Estados Unidos. ¿Sí se entiende? Van allá, présteme dinero, por favor. Van a pedirle dinero. Van a pedirle ayuda. Vamos a leer este versículo juntos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. 70 años atrás nadie miraba a Israel. ¿Sí se entiende? Hoy todos miran a Israel. Todos. ¿Qué dice? Verán todos los pueblos de la tierra y te temerán. Hoy no hay país que no tema a Israel. Leemos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Quiénes son ellos? Testigos de Jehová. Ellos son testigos de este Dios que vive y que hace esta magnitud de milagros. Hace cumplir lo que está escrito en la Biblia. Da riqueza, pero también da maldición. Mañana vamos a ver esa parte. Ellos han sido bendecidos de esta manera. ¿Hay algún otro país en ese mundo que ha sido bendecido de esta manera? Díganmelo. No hay ninguno. Ni uno. Miren, aquí en rojo dice la razón de por qué Dios escogió a este pueblo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Para que me conozcáis, creáis y entendáis. Viendo a este Israel que fue bendecido de esta manera, tan poderosamente, siendo un país tan insignificante 70 años atrás, hoy viendo a este pueblo, nosotros podemos ¿qué? Conocer. Mira Israel, ¿quién está atrás? Está ese Dios que da esa bendición. Mira, mirando a este Israel podemos entender, ¿qué cosa? Las profecías que están escritas en la Biblia. Podemos entender ahora que la Biblia es palabra de Dios. Que la Biblia
habla del infierno, habla del juicio, habla del cielo. Sí, es verdad. La Biblia habla de que Dios creó todas las cosas. Sí, ahorita lo entiendo. Viendo a este pueblo, uno puede entender acerca de ese único Dios verdadero y todo lo que está escrito en la Biblia. Para que me conozcáis y creáis. Y entendáis que dice que yo mismo soy, dice Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Este es el Dios que uno debe conocer. El Dios que está detrás de Israel. ¿Sí se entiende? Ese es el verdadero y el único Dios. En el 1948, ellos declararon la independencia. En el año 1948, 14 de mayo. Esta es la foto real de aquel tiempo. No han pasado 70 años y vean lo poderoso que es este país que es Israel. ¿Saben ustedes? Durante la Segunda Guerra Mundial, este era Israel. ¿Qué es lo que ven ahí en la foto? ¿Qué es lo que ven? Cadáveres, puros huesos, ¿verdad? De muertos. Pero ellos, ¿saben que esta foto del año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial? Y después, en el 1948, declararon independencia y vean hoy en el 2015, 2016. ¿Vieron el país? ¿Fue bendecido o no fue bendecido? ¿Habrá algún otro país que sea como este Israel? No hay ni uno en el mapa, ni siquiera en toda la historia. ¿Ven esta foto? Esta misma foto se lo mostró a un profeta llamado Ezequiel, 2600 años atrás. Esta misma foto. Se lo mostró 2600 años atrás al profeta Ezequiel, diciendo así, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 2600 años atrás, seguramente Dios llevó a este profeta Ezequiel ¿a dónde? Al valle lleno de huesos. Seguimos leyendo, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, dice. Esto es lo que le mostró a Ezequiel 2600 años atrás, y Dios le preguntó a Ezequiel, ¿qué dice? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le respondió el profeta Ezequiel, Señor Jehová, tú lo sabes. Ustedes viendo estos huesos, ¿qué dicen? ¿Vivirán estos huesos? ¿Qué dirían ustedes? No, imposible, Dios, imposible. Pero este Ezequiel, como era profeta, no dijo, es imposible, no dijo así. Señor, tú sabrás. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Quién ha dicho así? Palabra. Por eso dice, oíd palabra de Jehová, huesos secos. Leemos este versículo juntos. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Vivieron. Y se hizo un ejército grande en extremo. Fuerte, poderoso. Israel hoy, en cuanto a lo militar, ellos ocupan el número sexto del mundo. Para otros, el tercero o el cuarto. Se hizo un ejército grande en extremo hoy en día. No solamente en lo militar, ya vimos en la política, en la economía, en todos los rubros. ¿De qué estaba hablando aquí Dios al profeta Ezequiel? Acerca de la profecía de Israel. Acerca de lo que va a suceder en el futuro. ¿Sí se entiende? 2600 años atrás le mostró esto al profeta Ezequiel. ¿Y cuándo se cumplió esto? 70 años atrás.
Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Este era Israel. ¿Vivieron? ¿No vivieron? Vivieron. Huid, dice, palabra de Jehová, huesos secos. Huid. Y todos estos huesos son de la casa de Israel. ¿Sí se entiende? 70 años atrás, mirando esta realidad, la gente del mundo pensaban que Israel iba a revivir otra vez. Nadie. Pero vean lo que sucedió hoy en día. Israel es el país que controla el mundo. ¿Vivieron o no vivieron? Más que vivir. Leemos juntos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Esta profecía se ha cumplido, ¿saben cuándo? Cuando ellos declararon la independencia. Y se sigue cumpliendo hoy en día. Vamos a leer la parte en rojo nada más. Dice, sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Dónde habló Jehová? ¿Dónde? 2600 años atrás, Él habló ¿en dónde? En el libro de Ezequiel. Y el profeta Ezequiel, nomás sin entender nada, escribió lo que tenía que escribir él. ¿Verdad? Ezequiel no entendía qué significaba eso. Él escribió. Hoy nosotros entendemos estos versículos del libro de Ezequiel o no entendemos. Sí lo entendemos. 100 años atrás, estos versículos no eran entendidos. 100 años atrás. ¿Por qué? Israel no existía en el mapa. Hoy nosotros podemos entender. ¿Por qué? Porque podemos ver a Israel, podemos ver el versículo de la Biblia en el libro de Ezequiel, vemos a Israel. ¿Qué decimos? Nos asombramos, nos maravillamos de lo que vemos. Por eso la Biblia dice, el poder judío de los judíos. Pero ¿qué tendrá que ver este pueblo con nosotros? ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De México? La mayoría de ustedes vienen de México. ¿Qué tendrá que ver esto con nosotros entonces? ¿Qué tendrá que ver esto, lo que dice en la Biblia, con nosotros? Eso es lo importante. Vimos ahora, nos dimos cuenta que Dios vive, que Dios existe y que Dios hace estas grandes milagros. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Tiene mucho que ver, dice la Biblia, mucho. Cuando vino Jesucristo aquí en la tierra, los discípulos le preguntaron, Señor Jesús, tú siempre nos hablabas de que ibas a volver por segunda vez. Y tú siempre nos hablabas que este mundo un día va a desaparecer, va a ser destruido. Y los discípulos estaban muy curiosos con eso. Y le preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a pasar todo eso? Y Jesús le contestó de esta manera, dice así, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces Jesús le respondió de esta manera, en lugar de decirle, mire, yo voy a venir en tal fecha, en tal hora, y en tal avión me voy a tomar, y voy a llegar en tal aeropuerto. No dijo así. Dijo, vean, ¿qué cosa? La higuera, dice. Aprended de la higuera. ¿Saben qué es la higuera? Es un tipo de árbol, ¿sí? Es un árbol, higuera, da higos. Dice, pero aprended la higuera, dice. Y luego dice, cuando ya su rama está tierna y empiezan a brotar, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pues todos sabemos eso, ¿verdad? Que en primavera brotan las hojas y en verano, ¿verdad?, dan sus frutos. Y en otoño segamos.
¿Pero por qué habrá dicho así? Dice así: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí vamos a ver entonces qué significa la higuera. Israel, este es el árbol de la higuera. La higuera representa a Israel. El pueblo de Israel es representado por la higuera. ¿Sí se entiende? Mire, esta era la higuera. ¿Cuándo? Esto era Israel. ¿Cuándo? 70 años atrás. Esta era la higuera. Así era. Toda la gente que pasaba decía: pues Israel desapareció otra vez. 6 millones murieron en la Segunda Guerra Mundial. Ya fueron exterminados esta raza, decía la gente. La gente caminaba por el campo y viendo la higuera, ¿qué decía? Esta higuera está totalmente seca, está muerta, ya no puede dar frutos. Y seguramente el dueño del árbol ya deja totalmente su esperanza de esperar frutos, ¿verdad? Pero este Israel, esta higuera, ¿qué es lo que sucedió en nuestra generación? Empezó a brotar las hojas. ¿Sí se entiende? A partir del 1948, cuando declararon la independencia, empezaron a brotar las hojas y hasta dar frutos. Hoy, esta higuera, este país, Israel, es el país más poderoso del mundo. Controla el mundo. ¿Y qué dijo Jesús? Cuando veáis, ¿qué dice? Todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? ¿Quién está cerca a las puertas? La segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesucristo. Conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? Jesús. Y luego dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice. No pasará esta generación. ¿Qué generación? Acaban de ver ustedes. ¿Qué generación? La generación que vio que estos huesos secos volvieron a vivir. No pasará esta generación hasta que todo, dice, todo acontezca. ¿Qué será ese todo? ¿Qué será ese todo? Todo lo que está escrito en la Biblia. Y luego dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Recuerdan ayer? Hubo un versículo en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que decía: el primer cielo y la tierra pasaron. Lo mismo aquí dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras de Dios que están ¿en dónde? En la Biblia, no pasarán. Todo lo que está escrito aquí, palabra por palabra, va a suceder, va a acontecer. Hay palabras de bendición, pero también hay palabras de maldición y de juicio eterno. Dice que todo esto pasará. No hay evidencia más perfecta y más clara acerca de la Biblia que comprueba que la Biblia es verdad. Es Israel. Si uno no conoce a Israel, no conoce exactamente quién es ese Dios único y verdadero. Y luego Jesús también dijo así: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tiene mucho que ver, ¿qué cosa? La independencia de Israel con nosotros, ¿verdad? Porque está muy cerca, ¿quién? Jesucristo, dijo. Y aquí Jesús dijo: será predicado este evangelio, la palabra de Dios, la palabra de la vida eterna, la palabra de cómo una persona puede nacer de nuevo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego dice: entonces vendrá el fin. ¿Saben en cuántos idiomas se ha traducido la Biblia hasta hoy? En más de 2500 idiomas. ¿Saben cuántos países hay en el mundo? 200 y tantos países nada más. ¿Cuántos idiomas? 2500 idiomas.
¿Por qué? Se ha traducido en dialectos también. En donde no existía la escritura, solamente había el habla, se ha traducido. Fue un misionero a darle la Biblia en su idioma. 2500 idiomas se ha traducido. En México hay Biblia, en Guatemala hay Biblia, en El Salvador hay Biblia, en Nicaragua hay Biblia. ¿Verdad? ¿Cómo saben si no fueron? En todo el mundo hay Biblia, en su idioma. La gente que habla el náhuatl, ¿tendrán su Biblia? Sí. ¿El zapoteco? Sí. Los indios que viven allá en las Amazonas, en selvas de Amazonas, también. Hasta allá, ¿saben qué es lo que llega? Internet. Llegan hasta allá a Internet, prenden la tele y ¿qué hacen? Miran tele, canales cristianos hoy en día. ¿Sí sabían eso? ¿Ha llegado a todo el mundo o no ha llegado? Sí, podemos suponer que sí ha llegado a todo el mundo. ¿Qué tiene que ver la segunda venida de Jesucristo con nosotros, verdad? ¿Qué tendrá que ver? Tiene mucho que ver. Vamos a buscar en el libro de San Mateo capítulo 25. San Mateo 25. San Mateo 25. Del versículo 1, yo se lo voy a leer. Si no lo han encontrado, pueden ver aquí en la pantalla. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Jesús dijo estas palabras diciendo, miren, 10 vírgenes tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Miren, aquí Jesús está explicando, presten mucha atención, esto es muy importante. Jesús está explicando acerca del reino de Dios, el reino de los cielos está explicando. Dicen que hay 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, tienen sus lámparas. Supongamos que esta es la lámpara. Tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Pero dice Jesús que 5 de ellas eran insensatas, las otras prudentes. Todas tenían ¿qué cosa? Lámparas. Sigo leyendo. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Miren, pregunta, ¿por qué eran 5 de ellas insensatas? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque no tomaron consigo aceite. Tenían lámpara, pero no tenían aceite. Por eso Jesús le dijo, estas que no tienen aceite son insensatas. En cambio, estas que tienen aceite son prudentes. Seguimos leyendo. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Entonces cuando vino el esposo, se dieron cuenta las 5 insensatas que no tenían ¿qué? Aceite. ¿Miren? Este esposo, ¿saben quién es? Es la segunda venida de Jesús. Ellas, ¿quiénes son ellas? Las 10 vírgenes eran personas que eran creyentes en Dios. ¿Quién eran ellas? Creyentes. Y conocían mucho, conocían poco de la Biblia. Muchísimo. ¿Por qué? Estaban esperando la segunda venida del Señor. ¿No es así? La gente del mundo espera la segunda venida del Señor. No espera. Entonces, ¿quién espera la segunda venida del Señor? Gente que ha estudiado la Biblia. Y mucho. No poco, mucho. Pero resulta que cuando vino el Señor, vino el esposo, las 5 insensatas se dieron cuenta de ¿qué? Que en su lámpara no tenía aceite. En la Biblia, en el libro de Proverbios, hay un versículo que dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Qué es la lámpara? El espíritu del hombre. Entonces, si una persona tiene lámpara y si no tiene aceite, aunque le prenda lumbre,
¿Va a prender o no va a prender? No va a prender. El aceite es que lo que le da la vida ¿a qué? A la lámpara. Mire, todos los hombres tienen espíritu, ¿sí o no? Ayer vimos, Dios creó al hombre y puso aliento de vida en él, puso espíritu en él. Todos tienen lámpara, todos. Pero no todos entre los que creen en Dios tienen ¿qué? Aceite. Ellas no se dieron cuenta que tenían aceite. ¿Qué es aceite? Vida eterna. En otras palabras, ¿qué es aceite? En la Biblia explica que el aceite, ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cuando uno nace de nuevo, entra el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Esa es la vida eterna, es la vida que da al Espíritu. Ayer vimos en San Juan 3, ¿verdad? Capítulo 3 decía, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ellas tenían el espíritu, pero su espíritu estaba muerto. Pero iban a la iglesia, estudiaban la Biblia, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pero tenían el espíritu todavía muerto. Estaba el espíritu, la lámpara, su lámpara estaban totalmente cortado, desconectado con Dios. Por eso, ¿de qué forma uno puede entrar al reino de Dios? Está explicando en este capítulo 25 de San Mateo. Tienen que tener aceite. Esta lámpara necesita aceite. Este espíritu que está muerto tiene que volver a nacer por medio de la palabra de Dios. Jesús ayer vimos que explicó de esa manera. Tiene que nacer de nuevo de agua y de espíritu. Ellas se dieron cuenta cuando Jesús vino por segunda vez, ahí se dieron cuenta que no tenían ¿qué? Aceite, que nunca habían nacido de nuevo. Toda la vida han ido a la iglesia, pero ellos no se dieron cuenta que habían nacido de nuevo. ¿Y qué hicieron ellos? Miren, dice aquí, las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué pasó? Se cerró la puerta, dice la Biblia. Ellos se dieron cuenta cuando vino la segunda venida de Jesús. En el libro de San Mateo 24, en el capítulo anterior, dice, Jesús un día va a venir, dice, nadie sabe cuándo. Va a venir, pero está cerca de las puertas, viendo ¿a quién? A Israel. ¿Sí se entiende? Vimos a Israel, a la higuera. Está cerca de las puertas la segunda venida de Jesús, pero Jesús también explicó diciendo, va a haber dos personas durmiendo. Uno será tomado y el otro será dejado cuando el Señor venga. Y luego dice, hay dos mujeres moliendo en un molino. Una será dejada y la otra tomada. Hay dos hombres trabajando en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué va a suceder cuando el Señor venga? Van a ser tomados. ¿Quiénes? Los que tienen aceite en la lámpara. Los que tienen, ¿qué? Los que han nacido de nuevo. Los que están conectados con el Señor van a ser tomados. Pero los que no tienen aceite, ¿qué se van a dar cuenta? Oh, se fue mi compañera de la iglesia y yo me quedé. Ahí se van a dar cuenta. ¿De qué? De que no habían nacido de nuevo. De que no tienen aceite. De que su espíritu todavía sigue muerto. ¿Y qué van a hacer ellos desesperadamente? Ir a comprar. Buscar de cómo nacer de nuevo. Pero el problema es que se cerró la puerta, dice la palabra. Se cerró la puerta. Y cuando estas regresaron, dice así, Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué dice luego? Leemos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, dice. De cierto os digo que no os conozco. Estuvieron toda una vida ellos con la lámpara, ¿verdad? Con el espíritu, yendo a la iglesia tal vez cada mañana, cada día a la iglesia a adorar, a cantar, a orar, a ofrendar, y salían al mundo a evangelizar a la gente. Es más, seguramente entre ellos había pastores que enseñaban la palabra a otros.
Entre ellos seguramente había personas que hacían milagros de sanidad. ¿No es así? Había entre ellos seguramente gente que echaba demonios. ¿Pero qué es lo importante para entrar al cielo? Lo único que importa es que si yo tengo aceite o no. ¿Sí se entiende? En mi lámpara. Si en mi espíritu está muerto o mi espíritu ha nacido de nuevo. Eso es lo único que importa. ¿Para dónde? ¿Para qué? Para entrar al cielo. Para entrar a Estados Unidos, ¿qué es lo único que necesita? Papeles legales. Papeles. ¿No es así? Lo mismo, para entrar al reino de Dios, uno necesita nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que está conectado con Dios. Por eso cuando Jesús viene en el aire, los que están conectados son llevados, son tomados. Pero aunque vaya a la iglesia, los que no están conectados, porque no tienen aceite, van a estar aquí dejados, abandonados. Y van a entrar en una etapa de tribulación. En el libro de San Mateo dice lo mismo, capítulo 7, había unas personas que dicen así: Señor, Señor, nosotros hemos predicado la palabra, hemos profetizado la palabra en tu nombre. Nosotros hemos echado demonios en tu nombre. Nosotros hemos hecho muchos milagros en el nombre del Señor Jesús. Pero ¿saben qué es lo que le contesta? Igualito. Yo no los conozco. Y luego agrega diciendo: hacedores de maldad. Ustedes son maldades. ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Miren, una persona que ha entrado aquí a Estados Unidos ilegalmente, trabaja y paga taxes, trabaja y va a la iglesia y ofrenda, trabaja y ayuda a los pobres. ¿Será legal o será ilegal? Todo lo que hace aquí es ilegal. ¿Por qué? ¿El gobierno de Estados Unidos le pidió eso? No. Por eso, una persona que no ha nacido de nuevo, tiene el espíritu muerto delante de Dios. ¿Sí se entiende? Tiene el espíritu muerto y ¿qué hace? Finge, sin darse cuenta, esa persona finge ser ¿qué? Hijo de Dios. ¿Sí se entiende? Y va a la iglesia, aprende la palabra y luego se hace pastor y luego le predica a otro, le enseña a otro y se lo convierte a su religión. ¿Pero qué? No es hijo de Dios. Sigue muerto su espíritu. Entender esto es muy, muy importante. Muy importante. ¿Por qué? ¿Han visto ustedes en el libro de San Mateo 25? Estas 10 vírgenes, ¿saben qué es lo que representa a ellos? A dos grupos de personas que se suponen que son creyentes en Dios. Las 5 prudentes, ellas que tenían en la lámpara aceite. Tenían vida ellos. Estaban directamente conectados con Dios. Por eso cuando vino el esposo, entraron. Pero las otras 5 de este grupo eran insensatas. No tenían ¿qué? Aceite. No habían nacido de nuevo. Pero ellos ¿qué practicaban? Vida de hijo de Dios. ¿Sí se entiende? Ellos iban a la iglesia. La vida es exactamente igual. Las prudentes y las insensatas, la vida de ellos a los ojos del hombre eran exactamente iguales, ¿verdad? Pero en cambio a los ojos del Señor, ¿qué era? Muy diferente. Las insensatas, la Biblia dice, ustedes son hacedores de maldades. Yo no los conozco. ¿Por qué? ¿Por qué maldad? Porque nunca han nacido de nuevo. Nunca. Les voy a hacer por último este ejemplo. Miren. Una persona está allá en México y un día quiere hacerse ciudadano de Estados Unidos. Un día dice, tengo toda mi familia allá en Estados Unidos, yo solo aquí en México, dice. Pero yo voy a entrar como ciudadano a Estados Unidos, dice. ¿Y qué hace a partir de ese día que se decidió? Empezó a comer puras hamburguesas y luego puras pizzas, ya no tortilla, dijo. ¿Y qué hizo? Fue a la peluquería y se tiñó rubio. Se compró unos lentes de contacto para tener ojos celestes
compró jeans vaquero y botas. Y dice, ahora ya estoy preparado, ya soy como americano. Lo único que me falta es hablar un poquito bien el inglés. Y fue a la escuela, aprendió inglés. Entonces dice, ya nada me falta. Entonces va al aeropuerto y toma su avión, viene aquí a Estados Unidos al aeropuerto y ve con la gente de inmigración, dice. Y la gente de inmigración, ¿qué le va a decir? Le va a decir passport, ¿verdad? Y este dice, what? I'm citizen. Me American. Yo everyday pizza, hamburguesa, in and out, dice. McDonald's. ¿Qué va a decir el agente de inmigración? Passport, please, passport. Va a decir, mire mi ojo celeste. You celeste, mi celeste. You güero, mi güero. Tú inglés, yo inglés. ¿Qué va a decir la gente? Pasaporte. ¿Y saben qué va a decir al final? Se va a enfadar y va a decir, le va a hablar a su compañero, llévese a al bote. Es exactamente lo que sucede hoy con la gente que va a la iglesia. El día que ellos vayan, después de la muerte, vayan delante del Señor, el Señor ¿qué va a preguntar? Tu ciudadanía. ¿Y qué va a decir esta persona? Pero yo he profetizado en tu nombre, Señor. No, pasaporte. Pero si yo he hecho muchos milagros en tu nombre, Señor. No, ciudadanía. Pero si yo he comido contigo juntos y tú nos enseñaste directamente en las plazas. Así dice en la Biblia en San Lucas. Tú comiste y bebiste con nosotros y tú nos enseñaste en las plazas, dice. ¿Quién era esta gente que vio con sus propios ojos al Señor Jesús en su vida? Yo no te conozco, Señor. ¿Y qué le contesta? Pues yo no te conozco. Pasaporte, ciudadanía, por favor. Y luego ya no va a saber qué decir más. ¿A dónde va a ir? Al infierno. ¿Cuál es la diferencia entre esta gente y esta gente? Que yo les acabo de explicar. El mexicano que se creía que era ciudadano americano y esta persona que se creía que era hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? No tenía aceite, no había nacido de nuevo. Entender esto es muy, muy importante. Porque la Biblia dice que muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Y el Señor le va a contestar, no sé de dónde sois. Vamos a leer este versículo, por último. El libro de San Lucas dice así, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois, apartado de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Quién era esta persona? ¿Ustedes convivieron con Jesús? No, esta gente sí. ¿Sí se entiende? Ellos comieron junto delante del Señor Jesús. Y Jesús enseñó la palabra en vivo. Ellos escucharon la palabra en vivo de la boca de Jesús. ¿Pero qué le dice Jesús? El Señor le dice, no sé de dónde sois. Apartado de mí todos vosotros. ¿Por qué dice no sé de dónde sois? Porque ellos, aunque habían sido enseñados por la palabra, aunque conocieron a Jesús, ¿qué pasó? No estaba conectado con Jesús. Conectar significa nunca había nacido de nuevo el espíritu que está muerto. Por eso Jesús en San Juan 3:3, repitan conmigo, dice, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿De qué forma uno puede entrar al reino de Dios? Naciendo de nuevo. Por eso luego dice, el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Ayer yo le expliqué, agua es la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios uno puede nacer de nuevo. Pero eso es voluntad de Dios, no voluntad mía. Por eso esta persona dice, apartado de mí
todos vosotros hacedores de maldad. ¿A quién le dijo así? A la gente que se supone que son creyentes. La única diferencia, deben entender esto, la única diferencia entre una persona que entra al cielo y que no entra al cielo, ¿qué es? Aceite, nacer de nuevo. Que su espíritu que está muerto delante de los ojos de Dios vuelva a nacer. ¿Sí se entiende? Eso es muy, muy importante. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo y todos son arrebatados, son tomados, la gente que queda aquí, les voy a explicar eso. ¿Qué es lo que sucede con esa gente? Dice en la Biblia. ¿Qué es lo que dice en la Biblia? Ellos van a recibir una marca. Va a venir el anticristo aquí en ese mundo y van a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, dice la Biblia. En la mano derecha o en la frente. ¿Para qué sirve esa marca? Dice la Biblia. En el libro de Apocalipsis 13 dice, para comprar, para vender. ¿Para qué sirve? Para todas las actividades que uno hace en esta vida. Pero el que recibe la marca, dice, también va a ir derecho al infierno. Hoy en día se está platicando mucho acerca de eso. Les voy a enseñar por último parte de una noticia que apareció en Chile acerca de eso. Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les hiciese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto fue escrito hace miles de años y lo sorprendente es que hay varias cosas que coinciden. Como ya todos sabemos, en los tiempos en que fue escrita la Biblia no sabían que era un chip ni que esto iba a existir. Y la mejor manera de explicarlo de manera que ellos lo asociaran con algo que conocieran era con una marca. Y este chip, tal y como cita la Biblia, solo puede ser implantado en la mano derecha o en la frente, ya que el chip necesita la mayor fuente de calor corporal y una zona del cuerpo idónea para poder funcionar. Además, si el chip se implanta mal, el mismo deja de funcionar y ocasiona una herida o una marca en la zona del cuerpo donde fue implantada, ya que si no lo retiran a tiempo, Este es un programa de liberar Chile, líquidos que son nocivos para el cuerpo. Porque esto va a llegar a lo siguiente. Y todo esto, como lo venimos diciendo del primer mundo, ¿Qué? del primer lugar. ¿Le pusieron los blue jeans? No, señor, ese es el RFID, los radios chip de identificación de frecuencia. Primero comenzaron a hacerse como sistema de localización de productos para empresas, para que no se la robaran. Y se lo sacan con un aparatito especial. Bueno, cuando tú y te vas del carro, suena la alarma si tú te arrancas. Ahora viene la pregunta, Pero útil eso. ¿tú sabes quién financia esto? ¿Quién? Dos elementos, la CIA y el Pentágono. Y ellos lo reconocen. Yo cuando le compro blue jeans estoy comprando la CIA. No, porque es su forma de experimentación. Ahora viene la segunda etapa. método de prueba. Ya comenzó. Es para las personas. Y atención, porque estos son tan carerrajas, estos huevones, perdón, ¿Cómo? lo digo así, son tan carerrajas que ya explicaron que existen dos tipos. Hay dos tipos de chip. Está el chip pasivo y el chip activo. ¿Me suena? Pero eso no tiene que ver con Yo había eso. escuchado eso antes. Ok, el chip pasivo es aquel que solo será colocada en personas que tienen una especie de rol tipo empleado público que ellos no consideran de mayor jerarquía y por lo tanto que no ofrece una mayor amenaza. Pasivo. O sea, es todos los datos de ¿Tú control. vas a ser activo o pasivo? Pero el activo, no, yo ¿Tú serías activo? No, activo todo el rato. Vamos a leer este versículo juntos por último. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia se va a cumplir. Un día, todos los que han sido dejados aquí, cuando el Señor venga, los que han sido dejados aquí, todos, ¿qué dice? Van a recibir esa marca de la bestia, dice. Hoy es sabido en todo el mundo acerca del chip, se habla. Ese programa era de varios años atrás. Hoy se habla, hay gente que ya está practicando recibir el chip, pero no para comprar y vender, por secuestros o por cosas así.
Hay gente que ya tienen. Pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Para que practiquen, se vayan acostumbrándose a qué? Al chip, para recibir al chip. Pero todavía no, ¿eh? Tiene que venir primero el Señor, llevarse a todos los que ¿qué? Tienen el aceite. Los que nacieron de nuevo de esta manera, ellos van a ser tomados. Pero el que todavía va a la iglesia y sigue así, muerto, y no han nacido de nuevo, se van a quedar, van a ser dejados. Por eso hasta aquí vamos a estudiar hoy. Mañana se va a continuar. Mañana muy, muy importante también, ¿eh? Solo faltan 3 días. Les voy a pedir que pase lo que pase, podamos estar aquí juntos. ¿Sí? Gracias. Vamos a orar. Gracias a Dios por permitir este tiempo para estudiar tu palabra. Gracias por darnos entendimiento de tu palabra. Queremos ser sabios delante de ti. Queremos que tú nos des sabiduría de cómo preparar de todo esto que se está viniendo. Hoy aprendimos acerca de tu venida y acerca de Israel, que era el pueblo que testifica a este Dios vivo. Ayúdanos para que en el día de mañana también podamos estar aquí juntos atendiendo a tu palabra, para recibir esa bendición que tú tienes preparado para todos nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.